cuando uno tiene el don de prosperidad, ve todo próspero. Todo próspero. Yo veo un palo de escoba y puedo ver el fruto y le puedo sacar ese palo de escoba. Cuando muchos lo tiran, yo produzco y hago producir ese palo de escoba. Recién venía con los chicos que me venían trayendo y le pregunto qué era eso que venía delante nuestro tirando pedazos como de madera. Y me dice que eso era la caña de azúcar. Y yo siempre veo lo que es la creación de Dios tan perfecta. Entonces, a mí me gusta dejarlos que ellos hablen y lo que saben, porque yo de azúcar no sé nada. Empecé hace 2 meses, un mes, de hobby, vender azúcar. Y ahora tengo una distribuidora, una empresa de venta de azúcar. Y empecé como hobby. Y entonces ellos me dijeron, de ahí sacan el azúcar, de ahí sacan alcohol, de ahí sacan el papel. ¿Y cuántas cosas más sacan de un tronquito de madera? A veces a vos no te han dicho, sos de madera. ¿Cuántas veces te han dicho, sos de madera, no servís para nada, sos un inútil, un inservible? Y mirá que con un pedacito de madera, ¿cuántas cosas sacan los seres humanos? Y con Dios, ¿cuántas cosas puede sacar el mundo de vos, teniendo a Cristo dentro de ti? Si en un pedacito así de madera sacan azúcar, alcohol, papel y no sé cuántas cosas más, hasta combustible me parece que están por hacer o están haciendo de esa caña. Yo digo, ¿cuánto más de un ser humano podemos nosotros ser de transformación para cientos y miles de personas? Pero a veces sos como el quebracho, duro para sacar una gota de jugo. Transformados para transformar. Yo una vuelta le preguntaba a Dios, ¿qué vio Él en mí para ser un chico cartonero, un niño de la calle? Llevarme a ser empresario. Y siempre le pregunté, y la otra vuelta, yo voy a hablar de mi vida, de mi testimonio, testifico lo que yo vivo y lo que Dios me revela a mí. No es para sacar nada en luz ni nada, porque si ustedes ven mi perfil de Facebook, no publico nada, cosas raras. Pero estaba en París y estaba al frente de la Torre Eiffel y me decía el pastor que me llevó, ¿querés subir? No quiero subir. La miro, la contemplo y la vi la hermosura que es de la creación del hombre, la arquitectónica que es, la monstruosidad que es esa nube. Pero cuando yo vi y le pregunté al pastor, ¿por qué no hay edificios altos? Y él me decía, nada se tiene que elevar sobre la Torre Eiffel, porque eso es el monumento emblemático en el mundo. Todos conocemos París por la Torre Eiffel. Entonces puse a ver, le digo, ¿quién fabricó la Torre Eiffel? Es un monumento levantado por los masones. Entonces yo digo, yo no voy a subir, porque yo quiero contemplar y contemplo más el paisaje, la hermosura de Dios que de los masones o que el hombre haya querido exaltar como fue la torre babilónica. Entonces hay gente que hacen cosas para que el hombre la adore, para que los hombres la alaben, la exalten. Y a veces tienen otras cosas detrás de eso. Entonces yo decía, Señor, yo no quiero hacer nada. Yo solo quiero transmitir
lo que tú hiciste en mi vida y lo que tú haces, que me usas como un canal, como un parlante para hacer de bendición y testificar tu poder. No quiero nada que nadie me alabe a mí y que nadie me salte a mí. Yo quiero ser temeroso de ti. Yo quiero ser una persona llena de la pasión de Cristo. Yo quiero ser tu hijo amado, como decíamos, la canción esa de Padre. Y Dios me decía en esta mañana cuando estaba sentado ahí, muchos no me pueden llamar Padre porque todavía no arreglaron su relación con sus padres paternales en la tierra y no aceptan mi paternidad. Papá me abandonó cuando yo era niño y Él nunca se atendió de mí. Pero cuando yo conocí a Dios, cuando Él me dijo, yo soy tu verdadero Padre y soy tu creación y en el vientre de tu madre yo te formé, yo ahí entendí quién era mi verdadero Padre y de dónde venían todos mis socorros y de dónde venía la bendición y de dónde vino la transformación a los 21 años de edad. Él me transformó de un chico burro, de un pedazo de madera, tronco que no le servía para nadie. Él me hizo, puede ser una caña, que doy frutos y que cada vez Dios me usa para transformar y para crecer y para ser prosperado y bendecido en las situaciones de crisis que dice que Argentina está viviendo. ¿Cuántos creen que Argentina está en crisis? ¿Está en crisis Argentina? No, nunca una tierra puede estar en crisis, y menos cuando es creación de Dios y de la propiedad divina de Dios. El que está en crisis es el hombre, el que está en problemas es el hombre, los gobernantes de este país. El pueblo de Dios no está en crisis, porque el pueblo de Dios vive en la tierra que Dios creó. El pueblo de Dios vive en la casa de Dios, en el jardín de Dios, es donde vive el pueblo de Dios. Y no hay crisis, no hay situaciones que afecten nuestra economía, nuestras familias. Fuiste transformado para transformar. Yo lo único que sé es transformar empresarios y que se vuelvan a Cristo. Es lo más fácil que hay para mí. Y por años me hicieron entender que los ricos no entrarían en el reino de los cielos, que era más fácil que un camello entre por el agujero de una aguja que un rico entre al evangelio. Y hoy te digo que es mentira. Lo más fácil que un rico se convierta a Cristo. Soy una máquina de conquistar corazones de los empresarios perdidos, pero no puedo conquistar el corazón de un hombre pobre. Me cuesta más que él entienda el poder de Dios, la transformación de Dios. Hace 2 meses empecé por hobby y compré un camión de azúcar acá en Tucumán. Ayer me senté a almorzar con el dueño de la fraccionadora, un hombre poderoso, un hombre de mucho dinero. Él vino, se sentó, estábamos almorzando con el pastor Fico, y lo dejé hablar, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Cuando se cayó la boca, yo digo, Señor, ¿para qué me trajiste este viaje aquí? Porque es más fácil depositar y que me manden el camión. El jueves fui a la fábrica, y cuando voy a la fábrica a entrar, estaba el dueño y la hermana del dueño. Y cuando yo miro a la hermana del dueño, me dice la señora, yo te conozco. Le digo, yo también te conozco. Y yo nunca la había visto en mi vida, y ella no anduvo donde yo anduve, y yo no anduve donde ella anduvo. Pero los conocíamos. Entonces, ayer cuando estaba este hombre cayó de hablar, y él comenta que su hermana no puede tener hijos. Y ya hace años que está casada. Con todo lo que tiene, no puede quedar embarazada. Y yo le digo, hay un propósito en la vida de tu hermana, y es el propósito de Dios. Si ella quiere que Dios es real y es poderoso, Dios va a hacer un milagro en su vida. Y ahí automáticamente entendí por qué yo la conocía a ella, porque yo ya la conocía en el Espíritu, y yo ya sabía que Dios va a hacer una obra en la vida de esa mujer. Entonces ahí le empecé a predicar.
Y este hombre gigante empezó a menguar y casi queda en el piso. Y dice, qué lindo sería que mi familia y mi hermana te escuchen hablar, porque yo creo que hay un Dios. Yo creo porque soy católico, apostólico, romano. Yo creo. Sí, le digo, vos crees, como todos creemos, pero no lo conoces. Una cosa es creer en Dios. Como muchas iglesias evangélicas, hay mucha gente que cree, pero son pocos los que lo conocen. Porque cuando lo conoces a Dios, Dios te transforma. Dios te transforma en completo. Vos venís con un estado de vida, una familia. Vos venís con problemas personales que ni tu propia esposa conoce, ni tus propios padres conocen de ti. Mi mamá sabe cuando se enteró que yo no sabía leer, hace pocos años. Mi papá no sabe, ellos viven todavía, que yo no sé leer ni escribir. Entonces, cuando venimos a Cristo, venimos con muchos secretos y con muchas intimidades, en cual yo tengo que ser transformado para que mi corazón se transforme, para que Él todo eso lo saque y para que me haga una persona, para transformar a otras personas. Cuando Dios transforma nuestra vida es para que generemos un impacto en otras personas. Dios nos transforma para transformar. ¿Cómo lograrlo? Dejándonos llevar por la dirección del Espíritu Santo de Dios, obedeciendo al llamado de Dios tiene para nuestra vida. Todos ustedes nacieron con un propósito. Todos, desde el más chico al más anciano, están aquí por un propósito divino de Dios. ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Estás trabajando en tu propósito? ¿Estás siendo de bendición y gente de transformación para otras personas? ¿Cuántos son empleados aquí? ¿Y los demás no trabajan? Son empresarios. Más usted. ¿Cuántos de ustedes ya sus patrones son convertidos a Cristo porque ustedes lo oraron? ¿Cuántos de ustedes oraron a sus patrones? Uno solo, Jesús. ¿Y los otros? Hubo un caso hace poquito en Neuquén. Uno de los hombres más poderosos de la Patagonia, un empresario muy fuerte, muy conocido a nivel nacional. Yo estaba un día caminando, comprando unos repuestos, unas cosas para la empresa, y Dios me dice, anda a orar por fulano de tal. ¿Qué? Anda a orar por el Señor, pero no lo conozco. Anda a orar. Y Dios me dio la palabra, anda a orar, y no me dijo más nada. Así que yo tuve que empezar a hacer contactos, relaciones, a ver quién lo conocía y que me consiga una cita. Después de varias horas de llamar a gente, conseguí un empresario que el abogado de él era conocido de este hombre. No era amigo, era conocido. Y dice, ¿para qué quieres hablar con él? Dios me manda. Dios me manda porque me mandó Dios. Entonces, cuando yo le digo Dios me manda, lo llaman a este hombre y dice, no hablo de política y no hablo de negocios con nadie. Y le dice, no, esta persona quiere hablar de Dios. ¡Guau! Que venga entonces. Y entonces me dio cita para el otro miércoles y yo al otro miércoles voy. Y me espero que me atienda. Me atiende después de 15, 20 minutos. Me recibe en su oficina. Yo voy con otro empresario. Y entonces estoy ahí y le digo, mire, usted no entiende nada, pero a mí me manda Dios. Y dice, bueno, vamos al hueso. ¿Puedo ir al hueso? Venga al hueso, me dice él. Digo, mire, si usted cree y acepta a Jesucristo en su corazón, usted va a ser salvo y va a ser sanado por el Espíritu Santo y por la sangre de Cristo. Él tiene una enfermedad que yo no sabía, que se está muriendo seco en vida. Vivió un tiempo en Alemania tratándose, de Alemania lo mandaron a Japón, de Japón fue a Estados Unidos, después estuvo en la India, estuvo por todo el mundo y no puede ser sano, porque es una enfermedad de maldición de generaciones. Entonces,
Era entre el minuto 38, yo lo estaba mirando, minuto 38, minuto 39, y en el 29, minuto 39 me dice, Sandro, ¿y cómo yo puedo hacer para que tu Dios me sane? Primero aceptando a Jesucristo, a su Hijo. Y es fácil eso. ¿Cómo se hace eso? ¿A dónde tengo que ir? No, acá mismo. ¿Y lo podemos hacer ahora? Sí, lo podemos hacer ahora. ¿Y cómo es? Usted repita y dice la oración de fe. Y él aceptó a Jesucristo. Y después dice, ¿pero esto queda acá? No. Lo empezamos a discipular. Y él se va a Buenos Aires a hacer un tratamiento y está 3, 4 meses allá. ¿Y qué hacíamos nosotros? Porque él quería ser discipulado. Yo vivo en Uquén, él estaba en Buenos Aires. El único transporte, el avión. Teníamos que ir en avión a discipularlo 1 hora a Buenos Aires y volverlos a casa. Él dijo, si quieren yo les pongo mi avión y los mando a buscar y los llevo y los traigo. Pero ¿cómo le vas a decir a una persona nueva, pagamos los gastos del discipulado? No, lo tenemos que pagar nosotros. No se lo voy a pedir a mi pastor tampoco, si es mi discípulo. El discipulado más caro de mi vida. Somos gentes de transformación. Y cuando Dios te habla, anda, anda. Y es como le dijo a Noé. Noé edifica un arca que viene el diluvio. Y Noé, ¿qué hizo? Hizo caso. Trabajó 120 años con una sola palabra de Dios. Y alguno de ustedes le está hablando más de 120 veces para que hagan lo que tienen que hacer y no lo hacen. Y en 120 veces que te habló, ya perdieron más de 10 años siendo cristianos y siguen en la misma posición económica y siguen sin pintar tu casa de la última vez que vine. ¿O no? ¿Miento? ¿Quién pintó la casa en estos 3 años? 1, 2, 4. Todos los demás viven en las casas de ellos. Nadie tiene casa hoy. Activate. Empezá a transformar y darle a Dios permiso para que te transforme. Accede a lo que Dios quiere hacer. Argentina no está mal, Argentina está bien. Es tierra de bendición, es tierra de prosperidad. Es tierra donde nosotros nos podemos expandir. Es tierra donde podemos crecer y ser prosperados. Yo estoy siendo prosperado con el producto de tu tierra. Yo estoy siendo prosperado con lo que tú estás viviendo y donde tú estás sentado. Y el Espíritu Santo me dice que tú estás sentado, pero estás dormido y no te activas. ¡Actívate! Tienen los mejores limones. Tienen los mejores arándanos. Voy a Estados Unidos y los limones que uso allá son los de ustedes. Voy a Europa, el arándano y muchas cosas que salen de Tucumán las comemos allá en Europa. Y tú lo miras pasar. Las Escrituras nos enseñan que inmediatamente después de haberse encontrado Jesús y ser abiertos los ojos, Pablo comenzó a predicar. Ahí tenemos en la Biblia, no quiero leer porque se va la hora, que nos vemos a donde Pablo es transformado por el Espíritu Santo y automáticamente Pablo, el seguidor, el que mataba a cristianos, el hombre malo, el hombre que nos perseguía a nosotros y que nos mataba cuando nos encontraba, fue transformado y automáticamente Pablo empezó a predicar el evangelio de poder y testificar la palabra de Dios. Hoy Dios dice que voy a levantar Saulos. No serás más Saulo, porque hay muchos de acá que me dice el Espíritu Santo que critican la obra de Dios y critican la iglesia y todo lo que hace la iglesia, porque estás siendo Saulo y todavía no fuiste transformado por el poder del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Dios quiere que dejes de ser Saulo y que empieces a ser Pablo, el hombre de la palabra, el que hoy Pablo lo sigue bendiciendo con todas las palabras en los estudios.
¿Qué estás haciendo, iglesia? ¿Qué estás dejando para tu descendencia? ¿Qué estás dejando para que los que te siguen empiecen a estudiar lo que tú aprendiste? Yo a mis hijos los estoy enseñando a ser empresarios. Más de 200 empresarios he levantado. Dios me usó para levantar, para discipularlos. Y todos ellos crecieron más que yo. ¿Tus discípulos son más grandes que tú o están bajo de tú? Porque Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores de las que yo he hecho. Ustedes harán cosas mayores de las que yo hice. Jesús no dijo, ustedes harán cosas menos de las que yo hice. No. Sacate ese espíritu de envidia, de celo. Aquel tiene más que yo y yo no tengo lo que tiene Él. Pero en Cristo vos podés tener más de lo que tiene Él. Más todavía, porque tu ADN, porque tu don, tu talento no lo tiene otra persona en el mundo. Sos único en Cristo. Único. No busques a otro como tú porque no lo hay. Siempre te dicen, pero vos tenés suerte, porque vos te tocó, te iluminó la estrella, te iluminó la varita mágica. Yo no tengo suerte. Yo sé arrodillarme cada mañana y sé gemir ante la presencia de Dios para que me dé sabiduría. Todos los que están acá tienen estudio y muchos de acá fueron a la facultad y muchos de acá tienen una profesión. Yo no tengo ese privilegio. Yo acá terminé la escuela primaria y me echaron. Me echaron por alcohólico, me echaron por vago de la escuela primaria. Y a nadie le importó si yo sabía leer o sabía escribir. A nadie. A mí me enseñó mi papá celestial. A mí me enseñó mi Dios a leer. A mí me enseñó a escribir. Y me sigue enseñando. Porque dice, nadie se avergonzará de ti. Porque no serás más cola, sino serás cabeza. Las naciones hablarán de ti. El mundo hablará de ti. Porque yo avergonzaré a los más sabios. Yo avergonzaré al mundo, porque tú brillarás y serás mi luz caminando en la tierra. Es para vos, te lo estoy profetizando, iglesia amada, porque Dios hoy quiere bendecirte y que seas gente de transformación y que crezcas y que seas prosperado y que seas bendecido por Dios. Rompe la estructura de trabajo que estás viviendo. La palabra de Dios lo enseñaba estos días. ¿Qué dice Dios? Siembra de mañana y siembra de tarde. Significa que tenemos que tener 2 trabajos. De lunes a sábado trabajarás y el 7º día descansarás. Perdimos los cristianos la costumbre de trabajar. Perdimos los principios de trabajo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Por no leer y por no buscar la revelación de la palabra. Cuando Dios, yo entendí, siembra de mañana y siembra de tarde. Yo entraba a las 5 de la mañana a una fábrica, salía a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde entraba a otra fábrica y salía de las 10 de la noche. Estuve 1 año trabajando en 2 lugares para aprender, para ser una persona de oficio. Todo cuesta, sí que cuesta, todo es con esfuerzo. Por eso le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente y conquistarás la tierra prometida. Muchos de acá no la conquistan porque no se quieren esforzar. Estuve 1 año trabajando doble turno, dormía 3 horas por día. Pero yo sabía que era mi única opción para crecer y ser prosperado por Dios. Renuncié al año a una fábrica y me quedé trabajando 3 años de mi vida, 16 horas, todos los días de lunes a viernes. Y los sábados trabajaba 4 horas. No me la contaron, la viví. Y estoy sano, y estoy fuerte. No me hizo nada trabajar, no me dañó. Lo que me hizo prosperar y ser dueño de 4 empresas hoy.
Esfuérzate, sé valiente. Sea apasionado por la palabra, por la revelación de la palabra. Sea apasionado por tu trabajo, no por el dinero. Yo no amo el dinero, amo la expansión, amo la transformación de Dios para mi vida. A los 24 años yo ya era empresario. A los 21 tenía un revólver en la sien porque me quería quitar la vida, porque no había esperanza y no había futuro. Pero Dios transformó. Lo que el mundo tarda 10 años, los cristianos tardamos en 1, en crecer y ser prosperados. ¿Cuál es el mensaje que vos predicás todos los días cuando estás en la calle? ¿Qué sabe la gente de ti? Vos podés mirar a la gente a la calle y predicar el Evangelio de Cristo. ¿Qué mensaje llevas cada día? ¿Qué pasa cuando la gente te abraza? Hay momentos que a mí la gente viene y me abraza y se caen porque no pueden aguantar la presencia del Espíritu Santo. Eso tenemos que hacer, testificar y predicar en todo momento lo que Dios hace en nuestra vida. Dejemos de estar en 4 paredes y salgamos a predicar el Evangelio a donde Dios los manda. Cambiemos. Ustedes viven en el jardín de la República. Ustedes tienen que ser personas felices, personas alegres, que su alegría, su felicidad contagie al resto del país. No miremos al hombre, miremos lo que Dios quiere hacer con nuestra patria, con nuestro país. Cuando Dios transforma nuestra vida, es normal que las personas que no entiendan y el enemigo quita interponerse en la obra de Dios. Sin embargo, debemos mantenernos firmes y confiados que Dios está con nosotros. Si Él está junto con nosotros, nada ni nadie nos podrá detener. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso yo lo aprendí cuando entré al Evangelio. Sandro, Dios está contigo y nadie puede venir contra ti. Entonces yo puedo soñar, entonces yo puedo crecer, puedo prosperar. Sí, Sandro, lo podés hacer porque Dios va a estar siempre contigo. Siempre está Dios contigo en todo momento. Pero sí tenemos que saber que nosotros cada momento de nuestra vida, en cada mañana, en cada madrugar, nos tenemos que presentar ante su presencia para que nos dé lo que va a pasar ese día. Nosotros tenemos que cubrirlos con la sangre de Cristo. Tenemos que levantar un altar de adoración todos los días en nuestra casa, cubrir a nuestra esposa, cubrir a nuestros hijos, cubrir a nuestras empresas y orar y ayunar para que Dios nos revele como hizo con Isacar. Isacar era un hombre entendido en los tiempos en que estaba viviendo su país. Y nosotros tenemos que tener esa revelación de la tribu de Isacar, que tenemos que ser entendidos los tiempos que estamos viviendo. Si te dicen que hay crisis, busca la manera de que la crisis sea de bendición para tu vida, porque la palabra de Dios dice que cuando hay crisis, el pueblo de Dios es bendecido y es prosperado para que seamos luz al mundo. Empecé por Jubi y compré un camión de azúcar, se vendió y tuve que venir a comprar otro. Y apareció otra cosa, otro producto, y tuvimos que decir como si, ¿y ahora qué hacemos? Y abramos una empresa nueva. Yo siempre me dediqué a la construcción, me estoy dedicando al servicio petrolero. Y la comunidad del combustible para mí es nuevo. Yo no sabía ni cómo de dónde salía el azúcar. Sé que hay una caña, pero nunca sabía el proceso. Tuve que aprender estos días cómo es el proceso del azúcar para ahora. Me llevo unas cañas ahora para ponerlo en mi escritorio para que la gente que me viene a comprar sepa que yo sé algo de azúcar. Así que anoche me aprendí cómo se pela y cómo se empieza a chupar.
Entonces, cuando vengan los clientes, los de los mercados, yo le voy a comer un pedacito y digo, tomá, esta es la caña que vos vendés, esta es el azúcar que vos vendés. Estrategia. Estrategia. ¿Sabes quién fue la inventora del GPS? ¿Sabían que fue una mujer? ¿No? No. Eso que ustedes leen la palabra de Dios. ¿Saben que el GPS lo inventó una mujer? Un día había una mujer y en esa ciudad había una crisis que estaban matando a todos los niños. Y esta mujer tenía un niño que era un niño con propósito, como muchos de ustedes en esta mañana. Entonces Dios le baja una creatividad, el espíritu de creatividad a las mujeres. Y esa mujer inventó un Moisés. Lo inventó ella. Y dice que lo calefateó, lo preparó y puso a su hijo, Moisés. Y dice que puso el GPS y lo mandó derechito a las manos de la hija del faraón. El GPS ya había sido inventado. El hombre hoy lo modernizó. Y sabes que tú, mujer, tienes un GPS en tu corazón, a donde Dios te lleva a hacer cosas de creatividad. Y Dios te va a llevar siempre a los lugares de bendición y para que tú seas de bendición. Yo te digo que con tu vida hay un propósito y con tu generación hay un propósito también, mujer. Pero está en nosotros como padres no matar los sueños y los propósitos de nuestros hijos. Ustedes todavía no tienen hijos. Ustedes ya tienen que empezar a profetizar por sus hijos. Ustedes ya tienen que estar orando por la esposa y por los esposos de sus hijos. No sé, pero Dios me dice que va a ser un varoncito y una mujer. Ustedes ya tienen que empezar a marcar el camino. Ya a empezar a bendecir y a profetizar de lo que sus hijos van a hacer en Dios. Ustedes tienen que orar para que ya esa mujer, ese niño tiene que ser los que van a ser esposos. Vos ya tenés que profetizar por tu hijo. Vos ya tenés que declarar palabra de bien. Y nunca le levantes la voz, me dice el Espíritu Santo, a tu hijo en nada. Sus errores, ayúdalo a corregir, pero no con un reto, no con una vara, con amor del Señor, porque él va a ser un gran hombre, va a ser un gran siervo de Dios. ¿Sabes? No importa tu pasado, porque tu descendencia es la descendencia que Dios te está marcando, porque es la nueva descendencia de hombres y mujeres, porque no es el único hijo que vas a tener varios más. Son tiempos en que tenemos que ser sabios en lo que estamos viviendo. Es tiempo de activar lo profético y empezar a profetizar sobre los padres, sobre los hijos que hoy están estudiando en la universidad, sobre los hijos que quieren tener un emprendimiento. Yo hoy, si me da el tiempo, quiero orar por todos los emprendedores de esta casa. Yo quiero impartir lo empresarial sobre ustedes. Mujeres de esta iglesia, Dios me dice, se tienen que activar. Se tienen que activar. Se tienen que activar y recibir la bendición que recibió la mamá de Moisés. Esa mujer de creatividad, esa mujer de fe, esa mujer que cambió la historia de la humanidad y cambió la historia del pueblo de Israel. Ese niño que iba a ser el libertador del pueblo de Egipto. Y Dios me dice en esta mañana, pastor, apóstol, que hay gente que va a libertar muchos lugares. Hay gente que va a libertar las cárceles de la esclavitud que están haciendo esas personas en las cárceles que están haciendo esclavos. Acá se van a levantar hombres que van a ser líderes, van a ser hombres que van a libertar a los presos de la cautividad. Acá hay mujeres que van a levantar a mujeres de la calle que se están prostituyendo. Acá hay mujeres que van a ser líderes conquistadoras de esta tierra, porque esta tierra todavía hay que conquistarla, porque en esta tierra todavía hay tinieblas, porque en esta tierra todavía hay maldición.
Ustedes son una iglesia apostólica y profética. Ustedes tienen que levantarse con la vara y andar con la vara todos los días, declarando y pisando sobre esta ciudad de Tucumán, que esta tierra es de bendición para su vida, para su familia, para su descendencia. Yo, Nuquén, la bendigo todos los días porque es la tierra que a mí me bendice, es la tierra que a mí me prospera. Hay mucha gente que la critica a la ciudad. Si tú criticas a donde vives, nunca vas a poder ser prosperado porque estás maldiciendo la tierra de Dios. ¿Qué te está estancando? Me dice Dios que hay muchos jóvenes que entraron en un estancamiento y en una conformidad. Hay jóvenes que dejaron de ayunar. Y hay jóvenes que dejaron de leer la palabra de Dios. Hay jóvenes que en el transcurso del día escuchan más música mundana que música de Dios. El oído. Dios nos hizo con oídos para que escuchemos la voz de Dios. No nos dio oídos para que escuchemos todas noticias malas, pesimistas, chismes, murmuraciones, críticas, maldiciones. Nos dio nuestra boca para bendecir. Nos dio nuestra boca para alabar y glorificar su nombre, para exaltar su nombre. Me dio la boca para bendecirlo, decirle Dios los bendiga, que sean prosperados, que sean benditos. Para declarar sanidad al enfermo. Declaro sanidad sobre tu vida. Declarar una palabra de vida sobre tu vida. No haya enfermedad, no haya dolor ni tristeza que pueda dañar tu vida, tu cuerpo y tu corazón. Nuestra boca tiene que ser de bendición. Las 24 horas del día, los 365 días del año, tenemos que ser gente de bendición, gente de transformación. Transformar, transformar, transformar. Pero muchos no pueden transformar porque viven en fracasos. Muchos no pueden transformar porque vivimos en fracasos, porque no podemos perdonar, por la falta de perdón y por la falta de pedir perdón. Uno de los fracasos del ser humano y del cristiano es uno de los verdugos que acompaña cuando vos no podés pedir perdón. Es el fracaso, es la enfermedad, es la contienda, es la pelea. Son 7 verdugos que cuando tú no perdonas, no pides perdón, te van a acompañar toda la vida siendo cristiano. No estoy hablando que son pecados, son verdugos que no te van a dejar crecer económicamente, no te van a dejar crecer espiritualmente. Y vas a vivir toda la vida enfermo, con dolores de reuma, con diabetes, con presión alta. Tenés que ver un palo de escoba y saber que con ese palo de escoba podés comer una semana, teniendo una idea y transformando ese palo en cosas dátiles. Tenés que tener 1 kilo de harina en tu casa y con eso podés vivir una semana. Si tenés una papa, ¿qué haces con una papa? Muchos dicen, me hago una papa frita. Pero yo te diría, ¿qué haría yo? La corto al medio, hago puré, que el puré te llena más, y la otra mitad la entierro, y de esa mitad de papa saco 4 kilos de papa. ¿Está bien 4? O 10. Fui generoso. Para que no decían, qué exagerado que sos. ¿Entendés que nosotros, todo lo que viene a nuestras manos, se multiplica, se triplica y se cuatriplica? Tengo un trabajo que trabajo a la mañana, pastor, soy ama de casa. Yo te voy a decir, si sos ama de casa, de limpias casas, perdón, en tu casa siempre tenés una escoba. ¿Sí? ¿Hay una escoba en tu casa? ¿Un trapo de piso? ¿Un balde? ¿Un aragán? No, tu marido no, el coso ese para... O sea, aragán se dice, ¿no? El secapiso.
Ya ahí tenés el principio de tu empresa de limpieza. Porque no necesitas más que eso. Entonces lo tenés todo. Y esto un día se lo dije a una mujer. Y la mujer agarró esta palabra, porque te estoy profetizando, entre risa y risa te estoy profetizando. Esta mujer lo agarró y hoy tiene una empresa de limpieza. Estaba el marido de María. El marido de María se había jubilado porque tenía una discapacidad. Y le digo, ¿qué tenés en tu casa? Una bordeadora. Listo, ya tenés tu empresa de jardinería. Y me hizo caso y se fue a cortar los countries y a los barrios privados y hoy tiene una empresa de jardinería. Un día agarré a una persona que estaba cansado de ser albañil y que no le pagaban en la empresa donde estaba. Y le digo, ¿qué tenés? Tengo una carretilla, tengo una hormigonadora y tengo una pala. Listo, ya tenés tu empresa constructora. Y el tipo se armó una empresa constructora. ¿No estaremos muy cómodos nosotros sentados y viéndola pasar? Largame en Tucumán sin nada y en 3 meses estoy más prosperado que mucha gente. Porque yo ya sé lo que puedo hacer en Tucumán si me toca venir a vivir a Tucumán. No voy a ir a trabajar de empleado, no, yo ya voy a tener mi propio emprendimiento en Tucumán. Porque Dios nos capacita, Dios nos da la inteligencia y la sabiduría para que todo lo que venga de nuestra mano sea de bendición y sea de productividad. Si hoy estás pasando un problema económico, ponete las pilas mañana lunes, anda a trabajar y cuando vuelvas del trabajo, fíjate lo que tenés en el galpón de tu casa, de que hace muchos años que no lo usás y empezalo a usar. Si tenés una pinceleta, salí a pintar casas después de hora. Salí a pintar casas. Si tenés una cuchara de albañil, un balde, salí a hacer trabajitos de albañil. Si tenés una máquina de coser que te regaló tu mamá que nunca la usaste, empezá a hacer costura para afuera. Y en poco tiempo vas a tener un taller de diseño de, ¿cómo se llama lo que hacen las mujeres? De moda, diseño de moda. Todo lo que está en nuestra casa es un potencial divino en tus manos. Todo. Yo empecé mi empresa con un martillo y con un destornillador. Y eso me llevó a tener 4 empresas y viajar al mundo y testificando que yo tenía un martillo. Jesús fue empleado. Jesús fue empleado, trabajó en la carpintería. Y en la carpintería la herramienta principal es el martillo, ¿no? Y el formón en esa época. Y sabes que Jesús cuando era empleado en la carpintería de su padre, él miraba el martillo. Y él vio que el martillo era la herramienta que iba a salvar a la humanidad. Jesús ya sabía que el martillo era la herramienta más valiosa que hay hoy en el universo y la más cara que hay en el universo es el martillo. ¿Sabían ustedes? Si tenés un martillo en tu casa, nunca lo regales y nunca lo vendas. Nunca. Con el martillo vos podés hacer miles de cosas y podés ser un gran empresario, un gran predicador, un gran evangelista y un gran apóstol y un gran profeta. El martillo es el que a vos te dio la salvación, porque Jesús sabía que con el martillo lo iban a clavar en la cruz del Calvario y que con el martillo iba a derramar la sangre que iba a tocar la tierra y que ustedes iban a ser salvos y lavados por esa sangre. Por eso yo honro el martillo, porque a mí el martillo un día en la mano yo supe el poder que yo tenía en ese martillo, porque ese martillo estaba lavado por la sangre de Cristo y era la prosperidad de mi vida. Un martillo, cuando todo el mundo lo ignora y no lo quiere agarrar, es el potencial más fuerte que yo entendí para ser un gran empresario, porque yo entendí el sacrificio que pasó mi Jesús por un martillo y un clavo.
Y tú fuiste lavado por esa sangre. Y tú fuiste redimido por esa sangre. Y tú fuiste transformado por la sangre que un martillo golpeó las manos de mi Jesús y los pies de mi Jesús. Casualidad que tocó las manos, la mano que vos trabajás, la mano que vos prosperás. ¡Aleluya, iglesia de Cristo! ¡Son libres! ¡Son libres! Me apasiono por Él. Me apasiono por mi Cristo. Le clavaron los clavos aquí. Martillo y clavo es lo que a vos te hace prosperar en la vida. Soy loco y apasionado por Cristo. Y todo se lo debo a Él. No necesité tener un estudio universitario porque no lo pude hacer. Pero tuve el maestro de los maestros que me educó y me sigue educando para crecer y ser prosperado y ser bendecido. Dice Dios que el desierto no es para quedarse a vivir. Dios dice: el desierto lo pasarás caminando. El desierto lo pasarás caminando y no te quedarás. Y Sitín, la ciudad antes de cruzar el río Jordán, no te quedarás a ir por la conformidad, porque en esta mañana Dios te está sacando de Sitín para llevarte a la tierra prometida. Dios no quiere que quedes en la conformidad. Dios no te quiere verte conforme. Dios quiere activarte. Dios quiere que seas una persona activa en la iglesia. Dios quiere que seas una persona activa en tu trabajo, en tu casa. Ponte de pie, iglesia. Aleluya. De la escasez a la sabiduría, de vivir pidiendo a vivir dando, de la falta de resentimiento a una vida con propósito, de estar al borde de la muerte a volver a la vida, de resentimiento al perdón, de no recibir amor a dar amor, de no poder formar pareja a tener una familia en forma, una familia hermosa, de no poder tener hijos a ser padre, del abandono al calor del hogar, del error a la sabiduría. Esto es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Él lo hizo con mi vida. Él lo hizo conmigo. Pero Él lo quiere hacer con ustedes hoy.